La Sierreña. Mi nombre es Tomás y vivo en un pequeño poblado llamado Loma Alta, enclavado entre montañas al norte de Zacatecas. Es un lugar apartado de cualquier bullicio citadino, con casas desperdigadas y apenas unas cuantas calles mal iluminadas. Vivo con mi esposa, Rosa, y nuestra hija de 5 años, a quien llamamos Andrea. Desde niño, conocí las historias que corrían por la región, relatos de apariciones, luces extrañas entre los cerros y, sobre todo, rumores sobre ciertas mujeres que la gente mayor describía como brujas. Crecí con el escepticismo propio de mi generación, porque aunque aquí muchos conservan creencias antiguas, yo siempre fui más incrédulo. Sin embargo, lo que viví hace tan solo unos meses cambió para siempre la manera en que veo este lugar. Rosa y yo llevábamos tiempo intentando tener otro bebé. Queríamos que Andrea tuviera un hermanito o hermanita, pero no ocurría. Nos preocupaba que algo estuviera mal, así que cada tanto hablábamos de ahorrar para ir a la ciudad y consultar a un médico especialista. Sin embargo, la situación económica no era la mejor. El dinero que conseguíamos apenas cubría nuestras necesidades básicas, comida, techo y algo de ropa. Cualquier gasto extra nos resultaba imposible. Rosa, ansiosa por quedar embarazada, no dejaba de leer consejos y remedios caseros en libros viejos que nos prestaban las vecinas. Yo no quería oponerme a sus anhelos, pero sí me angustiaba la idea de que se aferrara a fórmulas poco confiables. Una tarde, tras regresar de mi trabajo en la cantera, encontré a Rosa sentada en la cocina con expresión seria. Me dijo que había hablado con una curandera del monte que, según los lugareños, era muy reconocida por sus remedios. Aseguraba ayudar con diferentes enfermedades y hasta con asuntos de amor. Jamás había visto a esa señora, aunque sí oía rumores de que vivía en una parte muy alta de la sierra, en una casa solitaria sin electricidad, iluminada solo por velas y fogatas. Más de una vez escuché a gente mayor susurrar que aquella mujer practicaba cosas oscuras, pero nadie daba detalles concretos. Aún así, Rosa me pidió ir con ella para buscar esa pócima que, supuestamente, la ayudaría a concebir. No me entusiasmaba la idea, pero ver la ilusión en los ojos de Rosa me conmovió. Así que decidimos ir hasta esa casa. Dejamos a nuestra hija con doña Lidia, la vecina de al lado, con la excusa de que iríamos a comprar algunas cosas al otro lado del cerro. Iniciamos el trayecto a pie, pues no tenemos automóvil y la brecha que lleva a la parte alta de Loma Alta es impracticable para vehículos normales. El sol comenzaba a ocultarse tras los picos montañosos, tiñendo el cielo con un color anaranjado. La oscuridad no tardaría en alcanzar las veredas polvosas por las que caminábamos. Tras casi una hora de ascenso, llegamos a una casa de aspecto desolado. Era una construcción de adobe con techumbre de teja. Alrededor no había más que maleza, rocas y un silencio casi perturbador. Toqué la puerta y, al cabo de unos segundos, se asomó una anciana de rostro arrugado y mirada penetrante. Rosa le explicó a qué veníamos. La señora no tardó en invitarla a pasar, pero giró los ojos en mi dirección como si le estorbara mi presencia. Me pidió quedarme afuera, ya que el remedio era algo delicado y solo sería efectivo con mi esposa presente. Intenté protestar, pero sentí la mano de Rosa sobre mi hombro. Tranquilo, todo estará bien. Me quedé apoyado contra la pared, con la mirada clavada en el camino, mientras el cielo se oscurecía de forma casi repentina. Los minutos se hicieron eternos. El viento que bajaba de los cerros agitaba las hierbas y producía ese siseo que pone la piel de gallina. De vez en cuando creía oír ruidos en el interior de la casa, pero no distinguía palabras. Al cabo de un buen rato, me armé de valor y toqué la puerta, preguntando si todo iba bien. No obtuve respuesta, solo el crujir de la madera al otro lado. Una calma enfermiza se cernía sobre el lugar y mi corazón latía con tanta fuerza que apenas oía otra cosa. Justo cuando iba a forzar la puerta, Rosa salió. Tenía el rostro pálido y los ojos vidriosos, como si no fuera del todo consciente de dónde estaba. Le pregunté si se sentía bien. Ella asintió con la cabeza, pero casi no articulaba palabra. Intenté que me dijera qué había pasado allí dentro, mas solo murmuró que le habían dado una bebida y no recordaba nada más. Decidimos volver.
En el camino, Rosa seguía aturdida, apenas contestaba con monosílabos cuando le preguntaba si sentía dolor o mareo. La noche se había adueñado de la sierra por completo y la luna apenas iluminaba las brechas. Escuchábamos ladridos lejanos y el ulular de alguna ave nocturna. Nada parecía fuera de lo normal y aún así había una atmósfera inquietante. Cuando por fin llegamos a casa, Rosa fue directa a la cama. En su rostro había una mezcla de cansancio y confusión. No quise presionarla, preferí dejarla descansar y prometí a mí mismo averiguar quién era realmente esa anciana. Pasaron las semanas. No tocamos más el asunto y continuamos con nuestra rutina. Una noche, Rosa me sorprendió con la noticia: estaba embarazada. No podía describir mi felicidad ni la suya. Dimos gracias por ese milagro que tanto habíamos buscado. Sin embargo, la alegría duró poco. A partir de entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. La primera noche tras la noticia, estábamos acostados y habíamos apagado las lámparas cuando escuchamos risas femeninas en la calle. Era algo muy inusual, pues la casa está en las afueras del pueblo y rara vez pasa a alguien, mucho menos de noche. Me incorporé y me asomé por la ventana. No vi nada. Solo oscuridad. Pero Rosa, tan desconcertada como yo, juraba haber escuchado muy claramente las carcajadas de un grupo de mujeres. Me dijo que intentara volver a dormir, pero algo dentro de mí me impedía cerrar los ojos. Apenas unos minutos después, el sonido volvió. Eran risas burlonas, más fuertes, más inquietantes. Me levanté de la cama y me atreví a acercarme a la ventana. Alcancé a ver unas sombras moverse a lo largo del camino. Parecían siluetas encorvadas, de cabello larguísimo, que flotaban o se deslizaban sin apenas tocar el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Intenté abrir un poco la cortina, pero en cuanto lo hice, las risas cesaron y las figuras se dispersaron en la noche, como si hubieran advertido mi presencia. Sentí tanto miedo que me quedé paralizado unos segundos. Volví la mirada hacia Rosa y vi en sus ojos el mismo terror. Revisamos el cuarto de Andrea para asegurarnos de que estuviera a salvo, la cargué y la llevé a nuestro cuarto para pasar la noche juntos. Con el transcurso de los días, aquel fenómeno se repitió. Casi todas las madrugadas, poco después de apagar la luz, esas carcajadas regresaban. Algunas veces oíamos voces, murmullos incomprensibles. Intenté sorprender a quien fuera que rondaba la casa, saliendo con una linterna y un machete en la mano. Siempre que corría hacia la puerta, dejaba a Rosa con un nudo en la garganta y a Andrea temblando de miedo, pero no hallaba nada. El camino desierto, el viento silbando entre las montañas y la luna iluminando un paisaje vacío. Aún así, yo sabía que algo o alguien estaba allí. La angustia y la tensión empezaron a ser insoportables. Rosa y yo apenas dormíamos. Andrea no entendía bien la situación, pero se daba cuenta de nuestro estado nervioso. Una tarde, Rosa propuso ir a la iglesia del pueblo y pedir al padre Ramón que viniera a bendecir la casa. En este lugar, el sacerdote es una de las autoridades más respetadas y la gente cree firmemente en el poder de la bendición para alejar entidades malignas. Yo acepté, desesperado por encontrar una solución. El padre Ramón nos escuchó con atención y, sin un atisbo de burla, accedió a acompañarnos. Cuando entró en nuestra casa, se quedó callado unos instantes y luego dijo que sentía algo muy pesado en el ambiente. Me recorrió un sudor frío, porque yo mismo había llegado a percibir esa carga tan opresiva. El sacerdote quiso saber cuándo habían empezado los eventos extraños. Le contamos que todo se desencadenó en cuanto Rosa quedó embarazada. Entonces, nos preguntó si sucedió algo fuera de lo común antes de la concepción, y fue allí cuando le hablé de la anciana que vivía en las alturas de la sierra. Mientras lo escuchaba, veía cómo su rostro se ensombrecía. El padre Ramón nos confesó que, desde hace años, corría en el pueblo la historia de un aquelarre que habitaba en la región más profunda de la sierra. Se decía que eran mujeres de aspecto grotesco, que se alimentaban de animales y realizaban rituales paganos con sangre. Algunas tenían fama de curar ciertos males para ganarse la confianza de la gente.
Sin embargo, su verdadera naturaleza era aún más perversa. Robaban bebés recién nacidos para sacrificarlos en ceremonias, con la creencia de que, bebiendo su sangre, podrían rejuvenecer y obtener poder. Muchísimas desapariciones de mujeres embarazadas habían sacudido a los habitantes de Loma Alta en décadas pasadas, pero nada podía probarse a ciencia cierta. Me quedé mudo ante esos relatos. Volví la mirada a Rosa, que se aferraba al vientre con expresión de terror. De repente, cobraba sentido esa sensación escalofriante que me asaltaba cada noche. El padre Ramón nos recomendó irnos del pueblo antes de que el embarazo de Rosa avanzara más, porque según él, una vez que las brujas fijaban su atención en un bebé por nacer, no paraban hasta obtenerlo. Me sentí dividido entre el escepticismo y el pánico. Yo no creía del todo en esas leyendas, pero ¿cómo explicar entonces los eventos que nos acechaban? Aún así, pactamos que al día siguiente nos marcharíamos a la ciudad, donde vivía mi primo. Era lo más sensato. Sin embargo, esa misma noche, el horror alcanzó su punto más alto. Reunimos en la sala algunas pertenencias, listos para partir antes del amanecer. Andrea dormía en el sofá mientras Rosa terminaba de empacar un par de cosas en una maleta. Sin previo aviso, las risas surgieron de nuevo, estridentes, como si un grupo de mujeres se carcajeara justo en nuestra puerta. Me ericé entero. Todo fue muy rápido, la puerta se sacudió como si algo se estrellara contra ella. Un olor a carne quemada se coló por las rendijas. Tomé a Andrea en brazos mientras Rosa se aferraba a mí. Las risas continuaron, transformándose en gritos, gruñidos y canturreos que erizaban la piel. Rosa se tapó los oídos, y yo me quedé paralizado sin saber si abrir la puerta o atrincherarme en la casa. Decidí llevar a mi familia al cuarto más interior y atrancar la puerta con muebles. Temblaba incontrolablemente, rezando para que aquello pasara pronto. Sentía latidos violentos en mi pecho, y Andrea enterraba su carita en mi hombro, llorando sin sonido, como si ya no pudiera ni gritar. Un golpe seco retumbó contra la pared y pensé que la casa entera se vendría abajo. De pronto, el silencio se hizo total, y por un instante me atreví a creer que se habían ido. No sé cuánto tiempo pasamos encerrados. Cuando por fin salimos, la puerta principal seguía cerrada, aunque con marcas de garras o algo que había arañado la madera. El aire olía a cera derretida y a un perfume rancio, casi agrio. Recogimos lo necesario y salimos a toda prisa hacia la iglesia, donde el padre Ramón ya nos esperaba. Con ayuda de unos amigos suyos, montamos guardia hasta el amanecer y después partimos rumbo a la ciudad en un viejo camión de carga. Rosa sostenía su vientre y yo no paraba de mirar hacia atrás, temiendo que esas siluetas encorvadas nos siguieran más allá de Loma Alta. Logramos instalarnos temporalmente con mi primo y su familia, lejos de las montañas. Allí, Rosa dio a luz a un varón sano unas semanas después. Sin embargo, jamás pudimos borrar de nuestra mente las risas y las sombras que nos acecharon en la sierra. Cuando alguien me pregunta de dónde vengo, me limito a decir que prefiero no hablar demasiado sobre Loma Alta. Me duele recordar aquellas figuras de cabellos largos y rostros inexpresivos que flotaban bajo la luna. Aún hoy, cuando miro a mi hijo y veo sus ojos curiosos, imagino por un segundo el horror de que un ser así hubiera logrado ponerle las manos encima. No sé qué pasó con la curandera. Ignoro si sigue allí, ofreciendo remedios a quienes se arriesgan a buscarlos en medio de la nada. Solo puedo asegurar que, en esas montañas, se esconde una maldad ancestral que se alimenta del miedo y de la sangre de los más indefensos. Muchos de nuestros vecinos no nos creyeron, pero si pudieran sentir esa atmósfera malsana, esas risas que resonaban en el aire nocturno, cambiarían de opinión. No es una leyenda para asustar niños. Es una realidad oscura que acecha en los rincones más olvidados de nuestro México profundo, donde las viejas tradiciones y las fuerzas misteriosas parecen surgir con más facilidad, retorcidas en su forma más siniestra. He vuelto pocas veces a Loma Alta y siempre en visitas breves, con el corazón en un puño cuando cae la noche. Saludo a los vecinos que permanecen allí, algunos convencidos de la fe cristiana, otros sumergidos en un sinfín de supersticiones e historias que se transmiten de boca en boca. A menudo me preguntan por Rosa y por el bebé, y yo evito mencionar la verdad sobre lo que vivimos.
Prefiero decir que el pueblo no es un lugar adecuado para criarlo, que en la ciudad hay más oportunidades. Parte de mí siente vergüenza de mi propio miedo. Otra parte recuerda con lucidez aquellas noches y me insta a no bajar la guardia. Ahora, cada vez que Andrea mira a su hermanito, me invade una mezcla de gratitud y pavor. Gracias a Dios, él nació y está aquí con nosotros. Pero no olvido aquellas sombras blancuzcas moviéndose afuera de la ventana, ni los gemidos que parecían rozar el vidrio de la casa. Aunque ya no vivo en las montañas, sigo sintiendo su influencia en mis sueños. A veces me despierto bañado en sudor, con el eco de risas femeninas que se desvanecen justo cuando abro los ojos. Y no puedo evitar pensar, si esas brujas siguen allá arriba, tal vez nunca dejen de buscar nuevos vientres que robar. Tal vez solo esperan a que alguien más, desesperado por tener un hijo, cometa el error de ponerse en sus manos. Porque ese es el poder más grande que tienen, nuestra propia esperanza, dispuesta a aferrarse a cualquier promesa, aunque esa promesa venga envuelta en un manto de horror. Dicen que la fe es un escudo ante el mal. Yo no lo discuto. Pero también pienso que el desconocimiento y la necesidad pueden empujarnos hacia fuerzas que no comprendemos. Hoy, al contar mi historia, siento una pesada carga en el pecho, como si un extraño vínculo con Loma Alta siguiera atado a mi alma. Cuando cierro los ojos, veo la misma casa de adobe perdida en la sierra, con una anciana de rostro filoso que ofrece bebidas a quienes anhelan un milagro. Y me pregunto cuántas veces más repetirá su ritual, cuántos bebés serán marcados sin que sus padres lo sepan y cuántas familias caerán en esta pesadilla silenciosa, sin que la luz de la verdad alcance a iluminar sus pasos a tiempo. He intentado advertir a algunos parientes y amigos que viven en las colinas cercanas. Les pido que no acudan a esa mujer, por más promesas que les haga. Sin embargo, las carencias y la fe ciega en lo sobrenatural siguen pesando más que mis palabras de cautela. Me atormenta la idea de que, en cualquier momento, otra familia empiece a oír risas siniestras fuera de su casa, que unas manos huesudas golpeen su puerta y que, de nuevo, el horror reine en la sierra. Aún así, solo me queda compartir mi experiencia. Para algunos, no es más que un cuento de viejas. Para mí, fue la noche más aterradora de mi vida. Ahora, lejos de aquel lugar, duermo con un ojo abierto. Antes de acostarme, recorrió la casa y reviso puertas y ventanas. Rosa, que también vivió en carne propia la presencia de esas entidades, prefiere no hablar del tema. Guarda silencio, quizá porque intenta proteger su cordura o porque teme que al pronunciar palabras sobre lo vivido, las invite a volver. Andrea no recuerda mucho, pues era muy pequeña, pero a veces pregunta por qué ya no visitamos Loma Alta. Yo le contesto con evasivas. No quiero que reviva las imágenes de aquellas sombras, ni que crezca con el recuerdo de esos clamores inhumanos que perforaban la oscuridad. Mi historia no es una leyenda inventada para asustar al desprevenido. Es la experiencia real de alguien que osó traspasar los límites de la cordura, buscando una solución en la parte más oscura de las creencias populares. Sé que la sierra guarda secretos que pocos se atreven a enfrentar. Y sé, también, que esas brujas continúan allí, hambrientas de sangre y dispuestas a alimentarse de nuestro deseo más puro, la vida que crece en el vientre de una madre. Por eso, cada que alguien me cuenta que desea ir a buscar ayuda más arriba, en esos cerros desolados, no puedo evitar sentir un escalofrío y advertirle que regrese por donde vino. Porque si hay algo que aprendí, es que cuando la noche cubre la sierra y las risas se alzan en la oscuridad, ninguna puerta o bendición basta para aplacar el mal que acecha, a menos que te alejes de ese lugar maldito para siempre. El aquelarre del lago. Me llamo Estela y crecí en un pueblo casi desconocido del norte de México, un sitio polvoriento y rural donde los días transcurrían con tranquilidad aparente. Vivía con mis padres y mi hermano mayor, Leonardo, en una casa modesta situada a unas cuantas calles de un enorme lago. Recuerdo que para llegar hasta ese cuerpo de agua se necesitaba caminar 4 o 5 cuadras, atravesar un terreno lleno de maleza y luego toparse con una extensión de agua tan grande que cubría varias manzanas. A la distancia, al otro lado del lago, se levantaba un bosque frondoso que parecía una mancha verde, un lugar denso que los adultos siempre nos prohibían visitar al caer la noche.
De día era un espacio perfecto para correr, jugar a las escondidillas y pasar el rato con los amigos de la colonia, pero cuando el sol empezaba a descender, un velo de tensión envolvía la atmósfera y todos nos retirábamos con prisa a nuestras casas. Cuando era niña no comprendía el verdadero motivo de esa prisa, creía que mis padres exageraban cuando nos ordenaban estar en casa antes del anochecer. Sin embargo, con el paso del tiempo y algunos sucesos siniestros, entendí el porqué de esa preocupación. Empezaron a circular rumores sobre mujeres extrañas que realizaban ritos en el otro extremo del lago, donde el bosque se hacía más espeso y el sonido de las aves se mezclaba con un silencio denso. Aseguraban que encendían hogueras y recitaban plegarias incomprensibles. Al crecer, comencé a darme cuenta de que estas historias no eran simples cuentos para asustar niños, sino advertencias basadas en sucesos reales que la gente evitaba mencionar a plena luz del día. Mis recuerdos de infancia están llenos de juegos cerca de la orilla, donde había columpios oxidados y toboganes despintados. Allí mismo, los niños pasábamos las tardes haciendo carreras, burlándonos de quien perdía y gritando con esa efusividad que solo los pequeños poseen. Pero siempre llegaba un momento en que alguno de los padres se aparecía para llevarnos casi a rastras a casa. Nadie decía exactamente el motivo, solo repetían no se queden aquí cuando oscurezca. En aquel entonces, yo tenía apenas 10 años y mi hermano Leonardo andaba por los 19. Él se reunía con sus amigos junto al lago por las tardes, a esa edad uno se cree invencible y no hace caso a las advertencias. Leonardo y sus compañeros hablaban de deportes, de chicas y se quedaban un poco más tarde que los demás. Una noche, uno de ellos, Christian, no regresó a casa. Su familia vivía al otro lado del lago y, según contaron, se le había hecho tarde tras visitar a un amigo. Eran casi las 11 cuando partió rumbo a su hogar, pero nunca llegó. Su madre salió a buscarlo a la carretera que bordeaba el lago, esperando verlo aparecer en la penumbra, mas no hubo rastro. La desesperación se apoderó de sus padres, quienes fueron al municipio a levantar la denuncia. La policía peinó la zona, preguntó a los vecinos e incluso envió a 2 oficiales al otro extremo, pero no lograron nada. En cuestión de días, todo el pueblo ya sabía de la desaparición y la preocupación se extendió como pólvora. De pronto, los rumores de aquellas mujeres que se juntaban en el bosque dejaron de ser un simple murmullo y se convirtieron en historias cargadas de un temor muy real. El miedo se afianzó aún más cuando otro joven, Julio, vecino nuestro que vivía apenas a 3 casas, también desapareció. Era un muchacho robusto y seguro de sí mismo, de esos que uno no imaginaría que se dejen intimidar fácilmente. Dicen que salió de su casa cerca de las 10 de la noche porque había olvidado su mochila cerca del lago y jamás volvió. Mi madre se puso más nerviosa que nunca y mi padre revisaba la puerta principal varias veces antes de dormir. Leonardo comenzó a notar la tensión en casa y dejó de salir por las noches, al menos por un tiempo, aunque se le notaba inquieto y frustrado. Los vecinos comentaban con voces temblorosas que lo mejor era encerrarse temprano y no tentar a la mala suerte. Pero la historia que marcó un antes y un después fue la de Felipe, el mejor amigo de mi hermano. Una noche, regresó a su casa herido, arañado y cubierto de tierra. Estaba tan alterado que no podía pronunciar palabra coherente. Sus padres, al verlo, palidecieron e intentaron calmarlo, pero solo al día siguiente pudo relatar lo que había vivido. Y lo que contó hizo que la sangre se me helara en las venas. Dijo que volvía de visitar a su novia y que se le había hecho tarde. Pasaban de las 11 cuando llegó al borde del lago. Todo estaba oscuro y silencioso, el viento soplaba con furia, las ramas de los árboles crujían y él apenas veía el camino. De pronto distinguió la silueta de una anciana que le hacía señas, como si necesitara ayuda. Al aproximarse, la mujer habló con voz rasposa, diciendo que se le habían caído sus compras y que no podía cargar con todo. Felipe, deseoso de ayudar, se acercó. Aseguró que la maleza alta le impedía ver con claridad los pies de la anciana y que le resultaba extraño no ver las supuestas bolsas tiradas. Cuando dirigió la vista al suelo, no encontró nada. Levantó la mirada para cuestionarla, pero en ese instante vio cómo las facciones de la mujer se transformaban. Sus ojos se volvieron sombríos, sus facciones se endurecieron y, sobre todo,
advirtió unas uñas larguísimas, tan afiladas que parecían garras. Sintió la parálisis del pánico y quiso dar media vuelta para huir, pero, antes de que pudiera hacerlo, notó que no estaba solo con ella. Otras figuras femeninas salieron de entre la maleza, mujeres de cabellos canosos y rostros marcados por arrugas, todas con las mismas uñas amenazantes. Se acercaron sin prisa y rodearon a Felipe. Trató de gritar, de correr, pero lo inmovilizaron con una fuerza inhumana. Él forcejeó mientras sentía como esas manos huesudas le dejaban arañazos en los brazos y en el pecho. Notó que le decían en susurros siniestros que no opusiera resistencia, que ahora les pertenecía y que todo terminaría rápido. Aterrorizado, comprendió que así habían atrapado a los otros muchachos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pensar que él sería el siguiente en desaparecer sin dejar rastro. Entre esas brujas, porque no cabe otro término para describirlas, lo arrastraron hasta internarse en el bosque. El aire se volvió más denso, la maleza se cerraba sobre ellos y solo se escuchaban las ramas crujiendo debajo de sus pies. Llegaron a un claro donde había una fogata encendida y un círculo de símbolos tallados en la tierra. Felipe vio esculturas hechas con palos y huesos que colgaban de los árboles, extrañas y grotescas, como si fueran talismanes que vigilaban desde lo alto. Lo ataron de pies y manos, con sogas toscas que le arañaban la piel cada vez que se movía. Las mujeres empezaron a murmurar palabras que él no entendía, una mezcolanza de susurros y gruñidos que erizaba la piel. Se desprendieron de la ropa y comenzaron a untarse una sustancia oscura sobre el cuerpo. Felipe se dio cuenta de que parte de ese líquido era su propia sangre, la que brotaba de los rasguños. Podía oler el metal de su sangre mezclado con el humo de la hoguera, un olor penetrante que amenazaba con hacerlo vomitar. Se quedó mirando el cielo, buscando una señal de que alguien lo salvaría o de que todo era una pesadilla. Pero la realidad se sentía demasiado tangible, la soga en sus muñecas le impedía convencerse de que soñaba. Pasaron varios minutos que se le hicieron eternos. El calor de la fogata, los murmullos de aquellas brujas y su propia desesperación lo empujaron a un estado casi catatónico. Sintió que se le nublaba la vista y que los sonidos se hacían lejanos, pero entonces escuchó el trote de varios caballos y los gritos de unos hombres que irrumpieron en el claro. Eran vaqueros del pueblo que acostumbraban patrullar la zona, hombres con escopetas y valor suficiente para enfrentarse a lo que fuera que estuviese ocurriendo ahí. Las brujas soltaron chillidos escalofriantes y huyeron con una rapidez antinatural, desapareciendo en la espesura. Sin tomarse el tiempo de ponerse la ropa, se esfumaron como sombras. Los jinetes se acercaron a Felipe, cortaron las cuerdas y lo llevaron de regreso a la civilización. Nadie quiso hacer demasiadas preguntas. Bastaba con ver los arañazos y el estado de choque de Felipe para comprender que aquello rebasaba toda lógica. Cuando mi hermano escuchó lo sucedido, sintió un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. Lo contó en casa y mis padres se pusieron lívidos. Felipe estuvo horas en silencio y solo al recuperarse les explicó a sus propios padres todo con detalle. Fue ahí cuando estalló la indignación, cuando la gente comprendió que aquellos rumores de mujeres en el bosque no eran un cuento para asustar a los niños. Eran brujas de verdad, seres perversos que tenían un plan para los incautos que se aventuraban de noche cerca del lago. Sin embargo, ni con la denuncia que se levantó ni con los recorridos de la policía lograron atraparlas. Era como si se desvanecieran en el aire antes de ser descubiertas. La zona del lago quedó marcada por el temor y cada vez menos personas se atrevían a acercarse tras la puesta del sol. Todos estos hechos ocurrieron cuando yo aún era una niña, mas se me quedaron grabados con fuego en la memoria. La colonia cambió, ya nadie dejaba a los hijos jugar hasta tarde y muchos comenzaron a hablar de irse a otros estados. Mi familia se debatía entre quedarse o marcharse, pero no teníamos muchos recursos. Además, mis padres decían que si uno vive con miedo en todas partes, entonces no hay sitio que sea realmente seguro. Decidieron quedarse, con la esperanza de que esas mujeres no volviesen a aparecer, o con la confiada idea de que la policía eventualmente haría algo al respecto. Un par de meses después del incidente con Felipe, las desapariciones cesaron. Fue como si, tras ser descubiertas, esas brujas hubieran optado por buscar otro lugar donde realizar sus rituales.
No había evidencia sólida contra ninguna habitante del pueblo en particular y, aunque algunos ancianos y ancianas se volvieran sospechosos, nadie tenía pruebas contundentes. De pronto, el lago recuperó un aire más tranquilo, aunque un velo de desconfianza se mantuvo flotando en el ambiente. La gente seguía evitando quedarse a oscuras y las familias cerraban puertas y ventanas tan pronto el crepúsculo pintaba el cielo. Jamás olvidaré la noche en que Leonardo y yo estábamos asomados por la ventana, en un silencio cómplice que compartíamos después de cenar. Observábamos el contorno del lago a la distancia, las sombras que se movían con la brisa y los reflejos de la luna que palpitaban sobre la superficie del agua. Yo tenía un nudo en la garganta al pensar en los que jamás regresaron. ¿Dónde estarían? ¿Realmente las brujas los habían sacrificado en algún rito macabro? Sentía la piel erizada al imaginar sus últimos momentos y me abrazaba a la idea de que nunca volvería a ver nada parecido. Sin embargo, en el fondo, un miedo primitivo me decía que esas brujas seguían ahí, observando desde la espesura, esperando que la atención se disipara para volver a actuar. El pueblo entero vivía con esa tensión. Muchos contaban haber visto a lo lejos un brillo anaranjado del otro lado del lago, señal de fogatas encendidas. Otros hablaban de cantos extraños que flotaban en el viento y llegaban hasta sus oídos como un murmullo que helaba la sangre. Hubo incluso quien dijo haber visto a una anciana sin ojos, con las cuencas vacías, parada entre los árboles. Cada historia alimentaba la siguiente, y en lugar de encontrar alivio, la gente prefería callar. Desde entonces, mi familia nunca más permitió que alguno de nosotros anduviera a esas horas de la noche cerca del agua. Leonardo, después de ver el estado en el que llegó Felipe, fue el primero en obedecer sin chistar. Conforme crecí, sentí la necesidad de dejar aquel pueblo para estudiar y, con el tiempo, me fui alejando de esos recuerdos. Pero confieso que, en mis peores pesadillas, revivo las imágenes de mujeres de largos cabellos grises que surgen de la oscuridad, con sus uñas retorcidas y hambrientas de algo que no alcanzo a comprender. A veces me despierto con el corazón desbocado, sintiendo la necesidad de mirar por la ventana y asegurarme de que estoy lejos de ese lago, convencida de que, de alguna forma, he escapado de su influjo. No obstante, el terror no se borra por completo, como si en mi mente siempre estuviera viva la imagen de las hogueras en el bosque y la posibilidad de que un día cualquiera, cuando anochezca, esas figuras demoníacas vuelvan a manifestarse. Nadie sabe con exactitud qué buscaban. Algunos decían que se trataba de un culto a fuerzas desconocidas, otros creían que eran brujas que se alimentaban de la juventud de los que atrapaban. Lo que sí quedó claro es que operaban con la astucia de depredadores que acechan a su presa, silenciosas y letales. Con solo mirarlas, según Felipe, uno podía sentir la muerte cernirse sobre sus hombros. Y me niego a creer que aquello fuera una alucinación. Las marcas en su cuerpo, su mirada perdida y el temblor de sus manos eran prueba suficiente de que algo horrible había sucedido en ese bosque. Con el paso de los años, el pueblo siguió con su ritmo monótono. La gente creció, los niños se volvieron adultos y los ancianos se fueron apagando como velas. A veces, cuando vuelvo de visita, me acerco a la orilla del lago durante el día y observo el bosque lejano. Siento un escalofrío que me hace recordar que ninguna explicación lógica borrará la experiencia de Felipe ni devolverá a los que desaparecieron. Hay lugares que se cargan de energía oscura, de sucesos que no encontramos en los libros de historia y que prefieren ser enterrados en el silencio. Esta es la historia que me marcó y que escribo para advertir a quien la lea. No todo lo que se percibe como superstición es simple fantasía. A veces, la realidad supera la peor de nuestras pesadillas y los miedos de la infancia se vuelven heridas imposibles de cerrar. Porque, si me preguntas, te diré que el bosque sigue ahí, tan frondoso y aparentemente inofensivo, tan lleno de susurros que el viento arrastra. Y te diré que, pese a los esfuerzos de las autoridades, nunca se encontró a las mujeres que iniciaron todo ese horror. Es como si se hubieran esfumado, llevándose consigo los secretos de sus ritos macabros. Pero el verdadero terror radica en no saber si algún día volverán, si sus cantos se oirán de nuevo en la oscuridad y si otro incauto, guiado por la curiosidad o la bondad de ayudar a una anciana indefensa, caerá en sus garras para no regresar jamás.
Cada vez que lo pienso, cierro los ojos y veo las llamas danzando en la noche, rodeadas de sombras humanas que se mezclan con el fuego, y entonces siento que mi alma se sumerge en un abismo de angustia. Aquel lago fue testigo de actos perversos, pero el silencio de los testigos y el miedo a hablar hicieron que las autoridades nunca pudieran llegar al fondo del asunto. Y así termina mi relato, sabiendo que hay cosas que quizá nunca tengan explicación y que la noche, en lugares remotos, se presta a encuentros con horrores que no caben en nuestras mentes racionales. Yo, por mi parte, he elegido vivir con el recuerdo, aunque sus huellas me sacudan el sueño cada tanto. Y es que hay heridas del miedo que, como las cicatrices que Felipe lleva todavía en la piel, jamás llegan a borrarse por completo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.